En México, desde principios del siglo XX, las grandes haciendas expropiadas por la reforma agraria fueron, a lo largo de varias décadas, otorgadas a comunidades indígenas, o, en la gran mayoría de los casos, después de años de lucha, distribuidas a familias campesinas a través de los ejidos. Actualmente, en casi todos los ejidos, las tierras agrícolas se trabajan de forma individual por los ejidatarios, aunque puedan quedar partes acordadas para el uso colectivo. El ejido tiene sus propias instituciones de gestión del territorio, tanto de las partes colectivas como de las individuales. Los ejidatarios tienen derechos y obligaciones. En el ejido de Acolihuya, en el estado de Puebla, existe un área forestal común manejada para la extracción de madera y otra área en proceso de reforestación. Cada ejidatario debe participar en las asambleas del ejido y trabajar un cierto número de días por año en brigadas para cuidar el bosque común. Los ejidatarios deciden, con el apoyo de técnicos que contratan, cómo manejar el bosque. Por un lado, parte de las labores son hechas por ellos mismos, a través de las brigadas de trabajo obligatorio o de faenas colectivas remuneradas. Y por el otro, contratan los servicios de algunos ejidatarios para cortar la madera con motosierras y llevarla a los caminos donde la recogen los camiones del comprador. Además, pueden contratar a empresas externas al ejido para encargarse de ciertas labores. Los ejidatarios designados por la asamblea para dirigir estas operaciones le rinden cuentas periódicamente. Cada año, la asamblea aprueba la distribución a cada ejidatario de los excedentes que generó el manejo del bosque, que llaman utilidades. Además, los ejidatarios pueden hacer uso de otros recursos del bosque, como la leña, por ejemplo. La toma de decisiones en la gestión de la empresa forestal ejidal no puede ser la misma que la gestión de una empresa privada. No se trata únicamente de maximizar las ganancias, sino de encontrar la manera de optimizar el manejo del bosque para el beneficio de todos los habitantes del territorio ejidal. Por esta razón, todos los que cortan la madera y proceden a acopiarla con sus caballos son en Acolihuya habitantes del ejido. Pueden ser ejidatarios o avecindados, es decir, personas que viven en el ejido sin tener derechos formales sobre las tierras del mismo. El pago del corte en su totalidad sería un costo para una empresa privada, pero en el ejido no es exactamente así. Incluye el pago de insumos, la depreciación de las motosierras, de otras herramientas y el mantenimiento de los caballos, que sí son costos. También incluye la remuneración del trabajo de los ejidatarios y avecindados, que se suma a lo que se redistribuye cada año a los ejidatarios. De hecho, los ejidatarios llevan a cabo de una u otra manera un análisis que integra tanto los proyectos colectivos como las prácticas individuales. Deben tomar en cuenta las contradicciones que pueden existir entre algunas de estas prácticas y los proyectos colectivos. Les toca escoger entre diferentes alternativas. Un análisis económico de cada una de estas, integrando lo colectivo y las principales dinámicas individuales y familiares, puede ayudarlos a discutir colectivamente a nivel de la asamblea las distintas opciones y hacer que la toma de decisiones sea más transparente. Para que toda la gente que está involucrada en los proyectos, en los planes de desarrollo a nivel local, los campesinos, los productores forestales, los habitantes de las comunidades, puedan también tener estas herramientas para poder tomar mejores decisiones en cuanto a las inversiones que están haciendo o los planes de desarrollo que están haciendo. Pero al final lo que está en juego es político. Ahora bien, en muchas partes del mundo no existe ninguna institución de gestión de los territorios
que involucre directamente a sus habitantes, como lo que encontramos en los ejidos forestales de Puebla. Pero sí existen municipalidades u otras instancias políticas que toman decisiones que impactan directamente en el desarrollo de los territorios. Muy a menudo consideran que conviene atraer a inversionistas, a empresas que podrán impulsar el desarrollo, trayendo beneficios a la población y creando empleos. Pero no calculan cuántos empleos se destruirán con los proyectos de inversión, ni mucho menos cuántos empleos se hubieran podido crear con otro tipo de proyectos. Tienen a considerar que si las empresas son rentables, habrá beneficio para todos. Mucha gente estaba incluso valorando si vender su tierra y quedarse a trabajar dentro de la empresa, ¿no? Porque es lo mejor tener un empleo. Entonces, con los elementos que se generan del estudio nos permite a nosotros brindar más información hacia las personas para que puedan analizar la realidad desde otros enfoques y tener más elementos para valorar la economía campesina, porque muchas veces lo que uno se come no lo valora, no lo contabiliza, ¿no? Entonces solo contabiliza lo que es efectivo, el líquido. Se suele afirmar que el interés del empresario y el interés de la población que vive en un territorio son los mismos, y que todos pueden ganar. En la realidad, muchos empleos y fuentes de autoabastecimiento suelen desaparecer, y el uso de los recursos naturales puede no ser del todo sostenible a largo plazo. Esto puede provocar consecuencias adversas tanto en el presente como para las generaciones futuras, a nivel local, de un ejido, de una comunidad indígena, pero también a nivel de un municipio, de un departamento, de un estado o de un país en su conjunto. Se están reconstituyendo enormes complejos agroindustriales o enormes haciendas, ¿no? Con decenas de miles de hectáreas, un poco como había en México a finales del siglo XIX, ¿no? Y eso, al final, todo el mundo lo ve ahora como que es una cosa de progreso. Para poder medir el interés de un proyecto o de una política para la sociedad, se debe utilizar herramientas diferentes de las que se utilizan para medir la eficiencia financiera de una empresa. En vez de focalizarse principalmente en las posibles ganancias generadas, hay que poder calcular la cantidad de riqueza nueva que crean los diferentes proyectos posibles en un territorio. El valor agregado, restando de la producción total los insumos y los gastos de maquinaria y de equipos. Después, hay que mirar cómo se distribuye esta riqueza entre los diferentes actores: los trabajadores, los diferentes dueños del capital, los propietarios de la tierra y la sociedad vía los impuestos. Nosotros antes de hacer los estudios sabíamos, ¿verdad?, de que a una familia aporta más al municipio con su trabajo en la parcela, en la pequeña parcela, produciendo cacao, produciendo maíz, pero no teníamos los elementos para poder decir con números la comparación entre ellos. Pero puede ser que parte del valor creado sea captado por los que compran los productos que se venden fuera del territorio, o por los que venden los insumos y los equipos y que resultan ser ajenos al territorio. Habrá por lo tanto que considerar también cómo se redistribuye el valor agregado a lo largo de las cadenas de valor, entre compradores y vendedores, a medida que los bienes se transportan y se transforman. Para poder optimizar el uso de sus territorios, los habitantes necesitan poder disponer de herramientas que les permitan escoger entre varias alternativas, tomando en cuenta tanto las unidades familiares y los proyectos colectivos,
como las diferentes estructuras empresariales que existen en el área. Llamamos a este proceso, que permite medir el interés para la sociedad, evaluación económica, en oposición a la evaluación financiera, que mide la rentabilidad de un proyecto desde el punto de vista de quien invierte. Y adicional se cubre una parte social como la que les cuento, que esto es una obligación de los gobiernos, pero que al no llegar, pues las organizaciones tienen que cubrir esa parte y tiene su costo. Entonces, me parece muy interesante este tipo de estudios porque pues es una manera como poder presentar esos resultados no solamente desde el punto de vista empresarial, sino cómo reflejar ese aporte social que hacen las organizaciones, ¿verdad? Y que no se puede medir o no se puede presentar con números, ¿verdad? Obviamente, no todos los recursos pueden ser valorizados en términos monetarios. La conservación de la biodiversidad puede ser más importante para los habitantes que los beneficios esperados de un manejo forestal en monocultivo, recomendado por los técnicos. Sin embargo, no podemos dejar la economía solo en manos de los empresarios. Para poder defender los derechos sobre sus territorios, los habitantes de las áreas rurales y de las zonas de bosques tienen también que poder convencer a los que toman las decisiones, a los habitantes de las ciudades, que pueden producir más riqueza por hectárea que las grandes empresas agropecuarias, el agrobusiness, las empresas mineras. El objetivo de todos esos estudios ha sido siempre de visibilizar el papel que juegan las agriculturas campesinas de pequeña escala y poder justamente demostrar que son más eficientes y que aportan más al desarrollo que la gran producción capitalista de monocultivo. También genera una riqueza que queda en el territorio, mientras que a la par el modelo agroindustrial lo que hace es extraer esa riqueza y trasladarla hacia los dueños de la empresa que no viven en el territorio y externaliza una serie de costos. Por ejemplo, toda la contaminación ambiental que queda en los ríos que no son considerados. Debe reapropiarse la economía para poder desarrollar argumentos que les permitan defender sus propias opciones de desarrollo y hacer las alianzas necesarias para cambiar las relaciones de poder a su favor. Y la utilidad que finalmente este tipo de herramientas puedan tener para la gente de los territorios rurales en diferentes partes del mundo, que muchas veces sí que necesitan una propuesta como esta para constituirse, digamos, en interlocutores con más elementos, de cara a las autoridades municipales y gubernamentales, de cara a las propias ONG, de cara a todos los actores, digamos, del territorio, que finalmente terminan teniendo un impacto significativo también en sus vidas, ¿verdad? Pero el poderlo realizar nosotros y darnos cuenta en nuestra realidad, en nuestro contexto, que así es, pues nos fortalece como organización y nos permite tener un diálogo con las personas que trabajamos, pero también con las instituciones. Nos permitió a nosotros ir y en estos espacios introducir la discusión alrededor de qué es lo que le conviene más a un territorio, ¿no? Y que pobreza, que el concepto de pobreza habría que discutirlo bastante más y que no es una empresa de monocultivo la que va a llegar y va a resolver los problemas, sino que en la economía campesina hay mucho valor y ese valor se traduce en bienestar de la gente, en bienestar del ambiente también. Es lo que han estado haciendo en la práctica y a su manera los ejidatarios de Puebla. Las decisiones que toman los ejidatarios están orientadas a asegurarles un ingreso estable y duradero y tienden a privilegiar la distribución del valor agregado dentro del territorio ejidal. Es lo que deben hacer también todos los pobladores de las zonas rurales que no disponen todavía de estructuras propias de gobernanza territorial. Las herramientas de evaluación económica deben ayudar a los habitantes de un territorio a escoger aquel proyecto que mejor responda al interés de la mayoría.